Bienvenidos. Después de reconocer en el video anterior las propiedades de las desigualdades, vamos a mirar qué relación tiene y su aplicación en las inecuaciones. Pero antes de ello, vamos a recordar un poco el procedimiento algorítmico para resolver una ecuación. Bien, entonces tenemos una ecuación, vamos a reconocerla simplemente porque es una igualdad entre las expresiones. Dichas expresiones que están ubicadas al lado izquierdo y derecho de la igualdad se denominan miembros y en ellas vamos a relacionar simplemente números o elementos numéricos y variables. Entonces para el caso vamos a plantear entonces una ecuación. Entonces entre ellas, por ejemplo, es una ecuación aditiva. Tenemos menos 3 más m igual a menos 10. En este caso, esta ecuación aditiva, entonces permite identificar, entonces tenemos la igualdad, entre ellas el miembro del lado izquierdo, menos 3 más m, miembro del lado derecho, menos 10. La idea de la ecuación es encontrar el valor de esa variable. ¿Qué valor nos representa la variable? Y para ello, entonces tenemos que, obviamente, relacionar mediante lo que son unas operaciones inversas o aditivas, de tal forma que podemos despejar esa variable m, entonces para dejarla sola al costado, entonces en ese caso izquierdo de la igualdad, entonces hay un procedimiento que lo que tenemos que hacer es sumar el opuesto de menos 3 a ambos lados. Queremos dejar sola la variable, entonces de menos 3 sumamos más 3 a ambos lados. O en la metodología pues cotidiana lo que decimos es una transposición, que ese menos 3 se transpone al otro lado de la igualdad como más 3. Sin embargo, lo que legalmente hacemos es la suma, en este caso del opuesto de menos 3. Entonces, al entender que visualmente lo que estamos es observando que el menos 3 pasó al otro lado en esta transposición, entonces con signo contrario, que eso es lo que observamos. Pero recuerden que legalmente hicimos una suma aditiva del inverso, el opuesto. En este caso, entonces tenemos que menos 10 más 3, entonces signos contrarios se restan, de valores absolutos, 10 menos 3, entonces en este caso nos daría 7 y colocamos el signo del mayor, en este caso que sería menos 10. Por lo tanto, m es igual a menos 7. Esa es una ecuación, tenemos una solución única para esa ecuación lineal. Ahora bien, resulta que en este momento podríamos entonces hablar de otro tipo de ecuaciones. Ya hablamos de ecuaciones aditivas multiplicativas, en el cual entonces entenderíamos que podemos entonces realizar otro tipo de operación. Vamos a ver a continuación otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, menos 1/2 menos 2w igual a 3/5. Entonces podemos observar en ese caso la variable w. La idea es despejar, por lo tanto, ese menos 1/2, entonces se suma a ambos lados de la igualdad o observamos una transposición como se conoce cotidianamente. Entonces, ese menos 1/2 pasa al otro lado, como ustedes dicen, a sumar. Entonces, menos 2w igual a 3/5 más 1/2. Reconocemos que en el costado del miembro derecho, entonces hay una operación de racionales, vamos a hacer la operación correspondiente con ese método que también nos gusta, que es el método de, dicen que la carita feliz. Entonces tenemos en este caso 3/5 más 1/2, multiplicamos por los denominadores, 5 por 2, 10, y dejamos los mismos signos de los números racionales, positivo el 3/5, positivo el 1/2, multiplicamos en diagonal, 3 por 2, 6, y 5 por 1, 5. Por lo tanto, ahora tenemos que realizar la operación indicada en los numeradores, el 6 más 5 igual a 11, 11 décimos. Con el resultado de esos números racionales, entonces entendemos que menos 2w es igual a 11 décimos. Ahora bien, despejando, entonces en esa ecuación, el menos 2 está multiplicando a la variable. Lo que tenemos que hacer es multiplicar por el inverso de ese menos 2 a ambos lados de la ecuación. En este caso, pues sería menos 1/2, pero para que lo interpretemos, entonces en este caso podríamos decir que ese menos 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces tendríamos la expresión w igual a 11 décimos sobre menos 2. Y como tenemos una relación ahí de racionales, entonces le colocamos un 1 debajo de ese, 2 que estábamos, de ese menos 2 que estamos pasando a dividir, y entenderíamos que aquí por una regla de la orejita, 11 por 1, 11, y 10 por 2, 20, más por menos, nos daría menos 11 veinteavos. Y encontraríamos aquí la solución de la ecuación como una expresión racional de menos 11 veinteavos. ¿Qué tendría que ver esto? Entonces una ecuación con una inecuación.
recordando el procedimiento que hemos seguido de despejar como tal y hacer una transposición de términos con operaciones obviamente opuestas o inversas de acuerdo a lo que queremos entonces relacionar ahí, en relación a la variable. Entonces una inecuación nos permite entonces entender que ya no es una igualdad, sino que es una desigualdad entre las expresiones. También tenemos el miembro de la derecha, miembro de la izquierda, tenemos números o elementos numéricos e incógnitas. La solución ya no es un valor numérico exacto, por ejemplo, de una ecuación lineal, un único valor, sino que vamos a tener un conjunto de soluciones expresadas como intervalos. El procedimiento es muy parecido, solo que tenemos que tener en cuenta entonces las propiedades de la desigualdad en caso que la necesitemos. Tenemos en la imagen entonces una bolsa que nos está representada por la variable x, no sé qué peso tiene o qué valor. Y tenemos unos cuatro estos cubitos, entonces x más 4. Observamos que según la gráfica, entonces la desigualdad, esa balanza está equilibrada hacia el costado derecho, por lo tanto es más pesado el costado derecho que el izquierdo. Entonces x más 4 sería entonces en este caso menor que, pues porque está hacia arriba, menor que la otra imagen. Esa otra imagen, entonces en ese caso podemos observar que tenemos 10 cubitos. Por lo tanto, entonces tenemos la expresión x más 4 menor que 10. Vamos a despejar esa inecuación. Entonces, en este caso, el algoritmo, el procedimiento también de las ecuaciones, quiero dejar la variable x a este costado, entonces izquierdo de la desigualdad. Entendemos por la propiedad de las desigualdades que puedo sumar a ambos lados, en este caso menos 4 a ambos lados, o lo que interpretamos que al transponer, entonces en este caso el 4 al otro lado, al miembro de la derecha, lo transponemos como menos 4, pero recuerden que lo que estamos haciendo es sumar a ambos lados, en este caso lo opuesto del 4. Entonces observamos 10 menos 4, realizamos la operación, no cambia la relación de orden por la propiedad que ya comprobamos en el video anterior. Entonces sumar a ambos lados un valor no la altera y tenemos entonces en este caso que 10 menos 4, si nos contrario se resta en el signo del mayor que es 6 positivo, x menor que 6. ¿Qué interpretamos con esta ecuación? Interpretamos primero que ese resultado es una desigualdad, tenemos entonces la expresión es una desigualdad y que aparte de eso, entonces tenemos a su vez la posibilidad de interpretarla entonces como un intervalo. Entonces, ¿cómo lo interpretamos como un intervalo? Que sería entonces en este caso, entonces puede ser, todos los números se leen en plural porque son un intervalo, un conjunto. Entonces, todos los números representa x menores que 6. Todos los números menores que 6. Entonces, trazo una recta, voy a hacer una ubicación, por ejemplo, espacial aquí. Entonces, métrica del 0, digamos que entonces tenemos aquí nuestro valor del 6, como lo interpretamos, dice que la solución son todos los números menores que 6. Números menores que 6 están a su costado izquierdo. Por lo tanto, estamos interpretando en la recta que todos los números menores que 6 dan solución a eso. Como no incluye el 6, entonces aquí colocamos abierto. Entonces tenemos el intervalo de todos los números menores que 6. ¿Cómo lo leemos? Lo interpretaríamos como, entonces los números que vienen desde menos infinito hasta 6. Y recordamos entonces que aquí es un intervalo abierto en menos infinito porque no lo incluye y como tampoco incluye el 6, entonces también lo colocamos aquí abiertico. Es una relación entonces de inecuaciones y tenemos ya la interpretación de esa inecuación en la recta, como una desigualdad, como un intervalo y en la recta. Pues bien, entonces aquí lo que podemos observar en este caso es que una inecuación me permite entonces interpretar el resultado como una desigualdad en la recta y también como intervalo. El siguiente ejemplo entonces nos permite analizar de una forma muy análoga a la anterior. Entonces tenemos en la imagen entonces la representación de la desigualdad 3 más n, que es el valor de la bolsita. Entonces aquí podemos observar entonces que en la imagen el desequilibrio de la balanza está hacia el costado izquierdo. Entonces ese valor es mayor que ahora el valor del costado derecho, del miembro de la derecha, que serían 7 en ese caso cubitos.
Entonces 3 más n mayor que 7 en la interpretación de la gráfica. Despejando, en este caso, entonces la variable n y haciendo la transposición, sabemos que sumamos a ambos lados el opuesto del 3, que sería menos 3, y con ello garantizaremos con la propiedad de las desigualdades que no se está afectando como tal la relación de orden. Entonces quedaría 7 y hacemos la transposición, entonces menos 3. Entendemos entonces que por signos contrarios se restan, 7 menos 3 nos daría 4. Y colocamos el signo del mayor, entendemos entonces que n es mayor que 4. ¿Cómo interpretamos esa respuesta? Números mayores que 4. Números mayores que 4. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos nuestra recta real. Y en la recta real entonces hacemos una representación, ubicamos nuestro referente el 0. 1, 2, 3, 4, por ejemplo, ubicamos y entendemos que el n representa en plural la solución. Números mayores que 4. Números mayores que 4 quiere decir que van a estar ubicados al costado derecho del 4, mayores. Y entonces son infinitos números mayores que 4. En este caso, también por el ejemplo, no incluye el 4, o sea, es abiertico. Entonces ya tenemos una representación. Tenemos aquí la idea de entender que ya tengo la posibilidad de interpretar. Entonces que aquí tengo entonces la respuesta en la recta y también entonces tendríamos la posibilidad entonces de decir, bueno, ya tenemos la desigualdad, ya tenemos también entonces en la recta y faltaría como intervalo. Entonces, ¿cómo lo expresamos como intervalo? Entonces serían todos los números mayores que 4, entonces empieza en 4 como tal, entonces comenzaría en 4 y entonces se extiende hasta el infinito positivo. Como no incluye ninguno de los extremos, es abierto en ambos y ahí tenemos la respuesta como intervalo.